¿Alguna vez has sentido el silencio de Dios? Ese momento en que clamas, suplicas y solo recibes el eco de tu propio dolor. ¿Por qué el Padre abandonó a Jesús en la cruz? No fue un simple grito de agonía, fue el secreto más perturbador del Calvario. ¿Y si te dijera que ese abandono no fue un accidente, sino una profecía oculta? Una verdad que pocos predican, porque confronta lo que creemos sobre el amor de Dios. ¿Estás preparado para escuchar lo que la Iglesia calla? Hoy no será un estudio bíblico común. Hoy descifraremos el código del Lema Sabactani, una frase que encierra el precio oculto de la redención, porque Dios necesitó romper su relación con el Hijo. La paradoja más oscura de la fe, cómo el amor eterno permitió tal sufrimiento, la conexión con tu vida. Si Jesús fue abandonado, ¿por qué tú nunca lo serás? No te equivoques, este mensaje no es para curiosos, es para quienes se atreven a enfrentar las sombras de la fe. Si estás listo, comenta: en tus manos, Señor, porque lo que viene cambiará tu forma de ver la cruz. Si llegas al minuto 12, entenderás por qué este grito es tu mayor esperanza. Pero antes, dale like para declarar que aceptas la verdad, aunque duela. Suscríbete si crees que la fe debe profundizar en lo incómodo. Comenta: solo tú, Cristo, para desbloquear el estudio. Porque a veces, la luz más brillante nace de la oscuridad más profunda. El grito que quebró la eternidad. Ese grito desgarrador de Jesús en la cruz no fue solo un momento de dolor humano. Fue el instante en que la Trinidad experimentó su primera y única ruptura. Imagina la escena. Los cielos no solo se oscurecieron físicamente durante 3 horas, sino que todo el universo espiritual contuvo el aliento. Los ángeles, normalmente dispuestos a servir al Hijo de Dios, se encontraron atados por un decreto divino que les impedía intervenir. El velo del templo no solo se rasgó de arriba abajo, sino que por un instante reveló el lugar santísimo, vacío, como si Dios mismo hubiera abandonado su trono terrenal. Este abandono tuvo 2 dimensiones profundas. En el plano celestial, el Padre no podía mirar al Hijo, porque en ese momento llevaba sobre sí el peso genético espiritual de todo el pecado de la humanidad. Era el Cordero, marcado desde antes de la fundación del mundo, cuyo destino requería este terrible aislamiento. Mientras tanto, en la tierra, los testigos presenciaron algo distinto. Los soldados romanos malinterpretaron el grito de Elí, pensando que llamaba a Elías, mientras que los líderes religiosos celebraron, creyendo que finalmente Dios había rechazado a quien ellos consideraban un falso profeta. La profundidad de este grito contiene nada menos que 7 capas de significado profético. Primero, fue el cumplimiento total del Salmo 22, donde no solo el primer verso, sino toda la composición describe con escalofriante precisión los eventos del Calvario. Segundo, encontramos el misterio de la sustitución. Jesús no dijo: Padre, ¿por qué me abandonas?, sino: ¿por qué me has abandonado?, usando el tiempo pasado, revelando que el verdadero abandono había comenzado horas antes en el Getsemaní. Este momento representó el intercambio cósmico más profundo de la historia. Cuando el Hijo perdió la comunión con el Padre, nosotros la ganamos. Cuando el Hijo experimentó la separación espiritual, nosotros recibimos la reconciliación. Cuando Cristo sufrió lo que podríamos llamar el infierno espiritual, nosotros heredamos el cielo. Este abandono encuentra un paralelo fascinante en la vida de Job. Ambos casos muestran el misterioso silencio de Dios que precede a la redención. Jesús clamó en arameo, la lengua común del pueblo, mientras Job usó el hebreo sagrado. Dios guardó silencio durante las 3 horas de crucifixión, así como había permanecido en silencio durante 37 capítulos del libro de Job.
Pero en ambos casos, ese silencio terminó con una intervención gloriosa: resurrección. Para Jesús, doble bendición para Job. El abandono de Jesús no fue un accidente cósmico ni un fallo en el plan divino. Fue el acto quirúrgico más preciso del amor divino, donde el Padre permitió lo impensable para lograr lo imposible, nuestra redención. Este grito abandonado resonó más allá del tiempo. Mientras los discípulos veían solo derrota, las potestades de las tinieblas celebraban prematuramente lo que parecía su victoria. Pero lo que Satanás no entendió fue que este aparente abandono era en realidad el movimiento maestro de Dios, el jaque mate divino al reino de las tinieblas. En nuestro próximo segmento descubriremos por qué Jesús pronunció estas palabras en arameo y no en hebreo, y qué secretos esconde la lengua común que Dios eligió para su grito final. Pero antes de continuar, detengámonos un momento. ¿Has sentido alguna vez ese silencio de Dios en tu vida? Esa misma pregunta que Jesús hizo en la cruz tal vez haya resonado en tus noches oscuras. Hoy descubrimos que ese silencio nunca es definitivo, que el abandono de Jesús garantiza que nosotros nunca seremos abandonados. El arameo del dolor. ¿Por qué Jesús no gritó en hebreo cuando Jesús exclamó, Elí, Elí, lema sabactani? Eligió deliberadamente el arameo, no el hebreo sagrado. Esta elección lingüística encierra misterios profundos que muchos pasan por alto. El arameo era la lengua del pueblo, el idioma de la vida cotidiana, mientras que el hebreo se reservaba para lo sagrado. ¿Por qué el Hijo de Dios, en su momento de mayor agonía, recurrió a la lengua común en lugar de la lengua santa? La respuesta nos lleva al corazón mismo de la encarnación. Jesús no vino solo para los sacerdotes y eruditos. Vino para los pecadores, los marginados, los que vivían en el polvo de los caminos. Al gritar en arameo, estaba declarando su identificación total con la humanidad sufriente. Pero hay más. El arameo era el idioma del exilio, la lengua que el pueblo judío aprendió en Babilonia cuando perdieron todo. En ese grito, Jesús cargaba no solo con nuestros pecados, sino con nuestro exilio espiritual. Examinemos las palabras una por una. Elí, Dios mío, una expresión de intimidad que contrasta con el abandono que sigue. Lema, ¿por qué? No es una pregunta intelectual, sino el grito visceral de un corazón destrozado. Sabactani, me has abandonado. El verbo en arameo implica un abandono activo, no pasivo. Dios no se limitó a retirarse, sino que tuvo que apartarse activamente ante el pecado que Cristo llevaba. El Salmo 22, que Jesús citaba, fue escrito originalmente en hebreo. ¿Por qué entonces cambiar al arameo? La clave está en la diferencia entre ambos idiomas. El hebreo es preciso, estructurado, el lenguaje de la ley. El arameo es flexible, emocional, el lenguaje del corazón. En ese momento, Jesús no estaba recitando escritura, estaba expresando la agonía del alma. El hebreo podía contener la profecía, pero solo el arameo podía contener el grito. Hay un detalle lingüístico asombroso. En arameo, sabactani contiene la raíz sbq, que también significa permitir o dejar ir. Jesús no solo decía, me has abandonado, sino también me has dejado ir a este destino. Era a la vez queja y aceptación, protesta y sumisión. Este doble significado no existe en el hebreo original del Salmo 22. Los testigos oyeron mal el grito. Algunos pensaron que llamaba a Elías. Esto solo podía ocurrir en arameo, pues en hebreo Elí y Elías suenan muy diferente. La confusión misma es parte del mensaje. El Hijo de Dios fue tan desfigurado en ese momento que incluso sus palabras fueron distorsionadas, cumpliendo la profecía de Isaías. No hay parecer en él ni hermosura. El arameo era también el
idioma de Daniel cuando oró en el foso de los leones, y de Esdras cuando lloró por el pecado de su pueblo. Era la lengua de los judíos en tiempos de crisis nacional. Al usarlo, Jesús se identificaba con todos los momentos de angustia de su pueblo a través de la historia. Pero hay un misterio más profundo. En la cruz, Jesús cumplió la maldición de Deuteronomio 21:23. Maldito todo el que es colgado en un madero. Según la tradición rabínica, esta maldición implicaba ser abandonado por Dios. Al gritar en arameo, la lengua común, Jesús estaba aceptando ser maldito no solo para los judíos, sino para todas las naciones, pues el arameo era la lengua franca del Oriente Medio. Este grito en arameo establece un puente directo con nuestra experiencia humana. Cuando pasamos por nuestro Getsemaní personal, no recitamos teología sistemática, gemimos en el lenguaje crudo de nuestro dolor. Jesús santificó esos gritos inarticulados al darles cabida en su propia agonía. La próxima vez que sientas que tus oraciones no pasan del techo, recuerda, Dios entiende no solo el hebreo de nuestras liturgias, sino el arameo de nuestras lágrimas. El Salvador que gritó en la lengua del pueblo sigue escuchando los gritos del pueblo, en cualquier lengua que éstos vengan. La oscuridad que cubrió la tierra. El signo cósmico del abandono. Durante 3 horas que cambiaron la historia, una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra. Este no fue un eclipse común, sino un evento sobrenatural que los escritores antiguos como Talus y Flegón registraron como inexplicable. La oscuridad comenzó precisamente al mediodía, cuando el sol está en su cenit, imposibilitando un eclipse natural. Este fenómeno fue el telón de fondo del grito de abandono, creando una escena apocalíptica que supera cualquier representación artística. Los profetas habían anunciado este día oscuro siglos antes. Amós profetizó: «Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré ponerse el sol al mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro». Amós 8:9. Joel vio esta oscuridad como señal del día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31. Lo extraordinario es que estas profecías apuntaban tanto a juicio como a redención, mostrando la doble naturaleza del Calvario. Esta oscuridad representaba mucho más que la ausencia de luz física. Era la manifestación visible de la separación espiritual entre Padre e Hijo. Los rabinos enseñaban que Dios habita en luz inaccesible, 1 Timoteo 6:16, por lo que cuando el Hijo cargó con el pecado, la luz divina se retiró. Las tinieblas eran el velo que ocultaba el misterio más profundo, el justo sufriendo por los injustos. En el Éxodo, la 9ª plaga fue tinieblas sobre Egipto por 3 días. Éxodo 10:22. En la cruz, las tinieblas duraron 3 horas, mostrando que este era el antitipo de aquella plaga. Donde Egipto sufrió por su rebelión, ahora el Cordero sufría por la rebelión de todos. El paralelo es asombroso. En ambas ocasiones, solo los hijos de Dios tenían luz en sus moradas. Éxodo 10:23, señalando que en Cristo tenemos luz aún en medio de las tinieblas espirituales más densas. Los escritores del Nuevo Testamento usan un término peculiar para describir esta oscuridad: skotos en griego, que implica tinieblas activas, no pasivas. No era simplemente ausencia de luz, sino presencia de oscuridad. Esto refleja la naturaleza del abandono que Jesús experimentó. No solo la ausencia del Padre, sino la presencia activa del juicio contra el pecado. La hora del día es significativa. De acuerdo a la tradición judía, el mediodía era cuando los corderos, para el sacrificio de la Pascua, eran atados al altar. Precisamente a esa hora, el Cordero de Dios fue inmolado. Las tinieblas comenzaron
Cuando los sacerdotes en el templo estaban matando los corderos pascuales, creando un contraste impactante entre los sacrificios temporales y el sacrificio eterno. Esta oscuridad afectó toda la tierra, no solo Jerusalén. El historiador romano Tertuliano registró que el evento fue discutido en archivos imperiales. El alcance universal de las tinieblas señalaba el alcance universal de la redención que se estaba consumando. Así como el pecado de Adán afectó a toda la creación, la solución de Cristo también abarcaba toda la creación. En el mundo antiguo, las tinieblas al mediodía eran consideradas presagio de la ira divina. Los filósofos estoicos las interpretaban como señales de que los dioses estaban disgustados. En la cruz, estas tinieblas sí representaban ira divina, pero dirigida no contra la humanidad, sino contra el Hijo que voluntariamente se hizo pecado por nosotros. La oscuridad terminó abruptamente a la hora nona, 3 p.m., cuando Jesús entregó su espíritu. Este momento coincidía con el sacrificio diario de la tarde en el templo, cuando el sumo sacerdote pronunciaba el nombre sagrado de Dios. En ese instante, el velo del templo se rasgó, mostrando que el acceso a Dios ya no requería sacerdotes ni sacrificios, sino solo fe en el Cordero inmolado. Las tinieblas del Calvario encuentran su contraste en la luz de la resurrección. Así como la oscuridad cubrió la tierra durante la muerte del Hijo, la luz de su resurrección iluminaría al mundo entero. Este contraste fue prefigurado en la creación, y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1:5. La cruz fue el ocaso necesario para que amaneciera el día de la redención. Hoy, cuando enfrentamos nuestras propias horas oscuras, podemos recordar que las tinieblas del Calvario fueron el preludio de la mayor victoria. El silencio de Dios en ese momento era solo el intervalo entre la orquesta del juicio y el coro de la gracia. Como el salmista declaró, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35. El silencio del Padre, el misterio de la no intervención divina. Entre el grito de abandono y la muerte de Jesús hubo un silencio celestial que estremece el alma. Este no fue el silencio de la indiferencia, sino el silencio deliberado del amor que se contiene para cumplir su propósito más elevado. Cuando el Hijo más necesitaba consuelo, el Padre calló. Cuando la creación entera gemía, los cielos permanecieron en un suspense sobrenatural. Este silencio divino tenía raíces proféticas. Isaías había anunciado, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Isaías 53:7. El silencio de Jesús ante sus acusadores encontraba su contraparte en el silencio del Padre ante el sufrimiento del Hijo. Dos silencios que se encontraban en la cruz, uno por sumisión voluntaria, otro por justicia santa. Los evangelios registran 7 declaraciones de Jesús en la cruz, pero entre la cuarta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la quinta, tengo sed. Hubo un prolongado silencio. Este intervalo representa el momento cumbre del abandono, cuando el Hijo experimentó la plenitud de la separación. Los teólogos lo llaman la hora oscura, cuando Jesús bebió hasta las heces la copa de la ira divina sin ningún consuelo sobrenatural. Este silencio era necesario porque en ese momento Jesús estaba siendo hecho pecado por nosotros. De 2 Corintios 5:21. La santidad de Dios no podía tener comunión con el pecado, ni siquiera cuando este pecado era imputado a su Hijo amado. El Padre no dejó al Hijo porque quiso, sino porque su naturaleza santa lo requería. Aquí radica el misterio más profundo de la expiación, el amor que entrega al amado para salvar a los rebeldes. El Salmo 22, que Jesús citaba en la cruz,
contiene esta sorprendente declaración: «Pero tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme». Verdi 19. Sin embargo, Dios sí se alejó. ¿Por qué? Porque el salmo mesiánico debía cumplirse en su totalidad, incluyendo el verso que dice: «No hay quien ayude». Vers 11. El silencio del Padre era parte esencial del plan redentor. En el huerto del Getsemaní, Jesús había orado: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa». Mateo 26:39. La respuesta del cielo fue el silencio, porque no había otro camino. El autor de Hebreos explica: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Paradójicamente, fue oído precisamente porque no fue librado de la muerte. Este silencio tenía un propósito cósmico. Mientras Dios callaba en el cielo, en la tierra se escuchaban los insultos de los religiosos. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Mateo 27:43. Su burla involuntariamente declaraba la verdad. Dios podía salvar a Jesús, pero no lo haría, porque quería salvar a la humanidad. El silencio del Padre era el precio del grito de victoria que vendría después. Consumado es. Hoy, cuando experimentamos el silencio de Dios en nuestras vidas, podemos mirar a la cruz y entender que su silencio no es abandono. Si el Padre no rompió su silencio para salvar a su propio Hijo, fue para poder hablar palabras de perdón eterno a nosotros. El silencio más profundo de la historia se convirtió en el puente por el cual Dios dice a cada creyente: «Nunca te dejaré ni te desampararé». Hebreos 13:5. La respuesta oculta en el Salmo 22, el grito que contiene su propia respuesta. Cuando Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», estaba citando conscientemente el primer verso del Salmo 22. Pero quienes conocían las Escrituras sabían que este salmo no terminaba en el abandono, sino en una victoria resonante. Jesús no solo expresaba su angustia, sino que señalaba proféticamente hacia el triunfo final que vendría después del sufrimiento. El grito de abandono contenía en sí mismo las semillas de la respuesta divina. El Salmo 22 es una pieza literaria asombrosa que describe con precisión quirúrgica los eventos del Calvario siglos antes de que ocurrieran. Desde los versos iniciales de abandono pasa a describir: «Horadaron mis manos y mis pies». Versículo 16. «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Versículo 18. Estos detalles se cumplieron literalmente en la crucifixión, mostrando que el Salmo era un mapa profético del sufrimiento mesiánico. Pero lo más extraordinario es el giro radical que ocurre en el verso 21. «Me has librado de los cuernos de los búfalos». A partir de este punto, el Salmo cambia de lamento a alabanza, de derrota a victoria. El mismo que clamó: «¿Por qué me has desamparado?», termina declarando: «Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré». Barra 22. Jesús conocía este final glorioso cuando citó el primer verso, mostrando que su abandono era temporal con propósito eterno. El Salmo continúa con una profecía asombrosa: «Todos los confines de la tierra se acordarán y se volverán a Jehová, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti». Peta 27. El grito de abandono en la cruz sería el catalizador para la salvación de todas las naciones. Lo que parecía el momento más oscuro de la historia era en realidad el amanecer de la redención global. Jesús, como el perfecto salmista, vivió esta transición de sufrimiento a gloria en su propia carne. En el verso 30,
encontramos una profecía sobre la resurrección. Posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la posteridad. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, que Él ha hecho esto. La frase final, Él ha hecho esto, es la misma que Jesús pronunciaría al final de su agonía. Consumado, en Juan 19:30. El Salmo termina con una declaración de cumplimiento que Jesús hizo suya en el momento culminante de su sacrificio. El Salmo 22 también contiene un detalle conmovedor. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Verso 9. Jesús, en medio de su abandono, recordaba la fidelidad constante del Padre a lo largo de su vida. Este contraste entre el abandono momentáneo y la relación eterna muestra la profundidad del amor que aceptó la separación temporal por nuestra reconciliación permanente. Cuando estudiamos el Salmo 22 completo, descubrimos que el grito de abandono era en realidad la primera nota de una sinfonía redentora. Jesús no citó este salmo por casualidad, sino porque en él encontraba tanto la expresión de su dolor como la certeza de su victoria. Al clamar las palabras iniciales, estaba invocando todo el salmo, incluyendo su glorioso final. El abandono era real, pero no era el final de la historia. Esta comprensión transforma nuestra perspectiva del sufrimiento. Así como el Salmo 22 comienza en desolación y termina en alabanza, nuestras pruebas temporales están enmarcadas en la victoria eterna de Cristo. El mismo Dios que permitió el abandono de su Hijo es el que transformó ese abandono en la fuente de nuestra adopción. La cruz nos enseña que el silencio de Dios no es su ausencia y que el abandono momentáneo puede ser el preludio de la gloria eterna. El abandono que nos une. Cómo el grito de Cristo transforma nuestra soledad. El grito abandonado de Jesús en la cruz establece el paradigma más radical de la experiencia humana del sufrimiento. En ese momento, el Hijo de Dios experimentó la máxima soledad posible, rechazado por los hombres, traicionado por sus discípulos y aparentemente abandonado por el Padre. Esta soledad sin precedentes se convierte ahora en el puente que santifica toda soledad humana, transformando nuestro aislamiento en un lugar de encuentro místico con el Cristo sufriente. La teología de la cruz revela una paradoja asombrosa. Cuanto más solo se sintió Jesús, más profundamente se unió a la humanidad sufriente. Su abandono no fue un fracaso del plan divino, sino su cumplimiento más elevado. Isaías lo había profetizado, despreciado y desechado entre los hombres, como uno ante quien los hombres esconden el rostro. Isaías 53:3. El rechazo total que experimentó Cristo se convierte ahora en el antídoto para nuestro propio sentimiento de abandono. En la tradición judía, el concepto de Yesurim Shel Ahavah, sufrimientos de amor, enseña que Dios permite el dolor a aquellos que ama para acercarlos a sí. Jesús elevó este principio a su máxima expresión. Sus sufrimientos no solo fueron por amor, sino que constituyeron el acto mismo del amor divino. Cuando gritó, ¿por qué me has abandonado?, estaba santificando para siempre el grito de todo creyente que atraviesa su propio valle de sombra de muerte. Los padres de la Iglesia vieron en el abandono de Cristo un misterio profundo. Cuanto más descendió a las profundidades de la separación, más elevó a la humanidad caída. San Gregorio de Nisa lo expresó así: el que asumió nuestra naturaleza no rechazó experimentar todo lo humano, excepto el pecado, para que en todo fuera nuestro modelo y consuelo. El silencio de Dios ante el grito de Jesús garantiza que nunca permanecerá silencioso ante nuestros gritos. Este misterio tiene una dimensión práctica transformadora.
Cuando el creyente atraviesa su propio Getsemaní, puede mirar a la cruz y comprender que 1. Su sensación de abandono no es evidencia del rechazo divino, sino participación en los sufrimientos de Cristo. Filipenses 3:10. 2. El silencio de Dios no significa su ausencia, sino que a veces habla más elocuentemente a través de su silencio. 3. La soledad humana se convierte en lugar sagrado cuando se une al grito abandonado del Salvador. La carta a los Hebreos desarrolla esta teología, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. La palabra griega para compadecerse, simpateo, significa literalmente sufrir con. El abandono de Cristo le capacita para acompañarnos en nuestro abandono. En la espiritualidad cristiana, la noche oscura del alma, descrita por San Juan de la Cruz, encuentra su fundamento en este misterio. Lo que los místicos experimentaron como desolación espiritual fue en realidad una gracia profunda. Ser conformados al Cristo abandonado para participar después en su gloria. La cruz nos enseña que el camino hacia la resurrección pasa necesariamente por el sepulcro. El grito de abandono resuena especialmente en nuestra época contemporánea, marcada por la alienación y la desconexión existencial. Millones hoy claman su soledad en un mundo hiperconectado, pero emocionalmente fragmentado. El Evangelio responde que hay un Dios que conoce nuestra soledad porque la experimentó en su propia carne, y que transforma nuestro grito desesperado en oración redentora. Por fin, este misterio nos revela que la máxima expresión del amor no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de Dios en medio del sufrimiento. El Padre no rescató a Jesús de la cruz, porque tenía un rescate mayor planeado, nuestra adopción como hijos. Así, nuestro abandono temporal se convierte en el crisol donde se forja nuestra identidad eterna como amados del Padre. El misterio del velo rasgado, la señal física del abandono espiritual. En el preciso momento en que Jesús exhaló su último aliento, ocurrió un fenómeno sobrenatural que sacudió los fundamentos del templo de Jerusalén. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba abajo, sin intervención humana. Este evento no fue un simple acompañamiento dramático de la muerte de Cristo, sino la manifestación física de lo que ocurría en el reino espiritual durante su abandono. El velo rasgado era el lenguaje divino que explicaba el significado cósmico del ¿por qué me has desamparado? Este velo no era una simple cortina decorativa. Según la descripción de Josefo, medía aproximadamente 18 metros de altura y 10 centímetros de grosor, tejido con hilos azul, púrpura y carmesí. Su destrucción, repentina e inexplicable, representaba el fin de un sistema religioso completo. Durante siglos, este velo había simbolizado la separación entre Dios y la humanidad, permitiendo solo al sumo sacerdote entrar una vez al año al lugar santísimo. Su rasgadura significaba que el abandono de Cristo había abierto un camino nuevo y vivo. El texto de Hebreos explica este misterio. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 1920. Aquí encontramos la conexión profunda. Así como el velo del templo fue rasgado, el cuerpo de Cristo fue quebrantado. Así como el velo ocultaba la gloria de Dios, la humanidad de Cristo velaba su divinidad. El abandono en la cruz fue el precio de nuestro libre acceso. El momento del rasgamiento no fue casual. Ocurrió exactamente cuando Jesús moría,
mostrando la conexión directa entre su abandono y nuestro acceso. El evangelista Marcos añade un detalle significativo. Entonces Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Marcos 15, 30 y 638. El fuerte grito fue el consumado es, que anunciaba el fin de la separación entre Dios y la humanidad. El rasgamiento de arriba abajo era una declaración divina. No fueron los hombres los que iniciaron este cambio, sino Dios desde el cielo. Mientras los sacerdotes ministraban en el templo para la Pascua, Dios mismo intervenía dramáticamente en su sistema ritual. El velo que ellos cuidaban celosamente era destruido por la mano invisible que lo había establecido siglos antes. La religión de sombras daba paso a la realidad encarnada en Cristo. Este evento tuvo testigos oculares. Según la tradición judía, en ese momento los sacerdotes oyeron un estruendo y vieron cómo las manos invisibles desgarraban el velo. Algunos relatos extrabíblicos mencionan que los cuchillos sacrificiales se cayeron de las manos de los sacerdotes y que una presencia sobrenatural llenó el templo. Aunque estos detalles no son canónicos, coinciden con el sentido de lo ocurrido. Dios estaba terminando con el sistema sacrificial. El velo rasgado también representa la revelación completa de Dios. En el judaísmo, el lugar santísimo albergaba el arca de la alianza y era considerado el lugar de la Shekinah, la presencia gloriosa de Dios. Su acceso prohibido simbolizaba el misterio inaccesible de la divinidad. Al rasgarse el velo, Dios declaraba que ya no se escondería detrás de velos rituales, sino que se revelaba plenamente en Cristo crucificado. Este hecho histórico transforma nuestra comprensión del abandono de Cristo. Cuando Jesús gritó, «¿Por qué me has abandonado?», estaba experimentando en su persona lo que el velo había simbolizado por siglos, la separación entre lo santo y lo profano. Pero en su muerte, esa separación era abolida para siempre. El mismo que sufrió el abandono se convirtió en el puente que une a Dios con la humanidad. Para nosotros hoy, el velo rasgado es una invitación constante a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Cada vez que sentimos el peso de nuestro pecado o la distancia espiritual, podemos mirar al Cristo abandonado y recordar que su soledad compró nuestra compañía eterna con Dios. El velo que se rasgó en el templo fue el primer signo visible de que el abandono de Jesús había logrado su propósito: reconciliar al mundo consigo mismo. Este misterio alcanza su plenitud en la experiencia cristiana actual. Así como el velo ya no separa al creyente de la presencia de Dios, ningún sentimiento de abandono puede anular la realidad de nuestra unión con Cristo. El grito desgarrador del Calvario resuena a través de los siglos como recordatorio de que nuestra peor soledad ya fue redimida por la soledad vicaria del Salvador. De la desolación a la gloria, el abandono como puerta a la resurrección. El abandono de Jesús en la cruz no fue el final, sino el umbral necesario hacia la resurrección. Aquel grito desgarrador contenía en sí mismo la semilla de la victoria final, porque en el plan divino el mayor sufrimiento siempre precede a la mayor gloria. La oscuridad del «¿Por qué me has abandonado?» fue el preludio necesario del amanecer pascual. Jesús no fue víctima de las circunstancias. Cada momento de su pasión, incluyendo el abandono, cumplió las Escrituras. El Salmo 16:10 declara: «No abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Este versículo, citado por Pedro en Pentecostés, Hechos 2:27, muestra que el abandono en la cruz fue temporal, no definitivo.
La resurrección era la respuesta divina al grito de desolación. Durante 3 días, Dios pareció guardar silencio ante la muerte de su Hijo. Pero este silencio no era pasivo, era el silencio creador, como el que precedió a la formación del mundo. Génesis 1:2. En el mismo momento en que Jesús experimentó el máximo abandono, el Padre estaba tramando el mayor acto de poder en la historia, la resurrección. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación para un milagro. La última palabra de Jesús en la cruz, Lucas 23:46, revela la transformación ocurrida en su interior. Del grito de abandono pasó a la confianza plena. Esta evolución muestra el camino de todo creyente, de la crisis de fe a la entrega total, de la duda a la certeza de que el Padre nunca abandona a sus hijos, aunque permita que atraviesen el valle de sombra. Cuando Dios resucitó a Jesús, no solo estaba revirtiendo su muerte, sino vindicando su grito de abandono. La resurrección fue la respuesta divina que demostró que el abandono no había sido en vano, que el sufrimiento de Cristo había sido aceptado como sacrificio perfecto, que la aparente derrota era en realidad la mayor victoria. Pablo expresa esta verdad profundamente. Para conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. El camino cristiano no evade el sufrimiento ni el sentimiento de abandono, pero nos asegura que toda desolación es pasajera y que la gloria eterna aguarda. El abandono de Jesús fue la noche más oscura, pero también el preludio necesario del amanecer más glorioso. Su grito solitario en la cruz se convirtió en el canto de victoria de toda la humanidad redimida. Por eso, cuando experimentamos nuestros propios momentos de desolación, podemos mirar a Cristo y saber que el abandono no tiene la última palabra. La resurrección es la garantía de que, después de la noche, siempre viene la mañana. El cierre que transforma de espectador a testigo del grito redentor. Hemos llegado al final de este viaje por las profundidades del grito más desgarrador de la historia y al mismo tiempo el más lleno de esperanza. Si hay una verdad que debe quedar grabada en tu corazón, hoy es esta. El abandono que Jesús experimentó en la cruz fue para garantizar que tú nunca serás abandonado. Cada palabra de angustia que salió de sus labios era una declaración de amor eterno dirigida personalmente a ti. El misterio del Elí, Elí, lema sabactani no es solo un tema de estudio teológico, es un espejo donde debemos vernos reflejados. Así como Jesús fue abandonado para que nosotros fuésemos aceptados, su soledad se convirtió en nuestra compañía eterna con Dios. Hoy, ese grito que resonó en el Calvario sigue intercediendo por ti ante el trono de la gracia, recordándole al Padre el precio que fue pagado por tu redención. Pero este mensaje no puede quedar solo en emoción momentánea. La revelación que hemos recibido exige una respuesta. Si Jesús estuvo dispuesto a experimentar el máximo abandono por amor a ti, ¿cómo responderás a este sacrificio? La fe verdadera nunca es pasiva. El conocimiento de la cruz debe traducirse en acción. Por eso hoy te hago 3 invitaciones sagradas. Primero, conviértete en testigo de este grito redentor. Así como los discípulos no pudieron callar lo que vieron y oyeron, tú has sido confrontado con una verdad demasiado poderosa para guardártela. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que ningún abandono humano puede compararse con el amor divino que Cristo demostró en la cruz. Cada vez que lo compartas, estarás extendiendo el eco del grito que salvó al mundo. Segundo, haz de la cruz tu lugar de encuentro diario. Cuando sientas el peso de la soledad, el rechazo o el dolor,
Recuerda que hay un Salvador que no solo comprende tu sufrimiento, sino que lo redimió desde la cruz. El apóstol Pablo glorificaba en sus debilidades porque sabía que en ellas se manifestaba el poder de Cristo. Tu punto más débil puede convertirse en el lugar donde la gracia de Dios brille con más fuerza. Tercero, prepara tu corazón para lo que viene. Así como el abandono de Jesús precedió a la gloria de la resurrección, tus momentos de oscuridad son el preludio de la luz que Dios hará brillar en tu vida. Pero necesitas permanecer firme. Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones, porque cada video que publiquemos será una herramienta más para fortalecer tu fe en medio de un mundo que cada vez más necesita escuchar el mensaje de la cruz. Antes de despedirnos, quiero dejarte con una imagen poderosa. En el momento exacto cuando Jesús gritó, ¿por qué me has abandonado? En el templo de Jerusalén, el sacerdote estaba preparando el Cordero Pascual. Sin saberlo, estaba representando la verdad más profunda. El verdadero Cordero de Dios estaba siendo inmolado para quitar el pecado del mundo. Hoy ese sacrificio se ha consumado, y tú eres el beneficiario de una gracia que traspasa los siglos. Si este video ha tocado tu corazón, demuéstralo con acciones concretas. Dale like, suscríbete, comparte tu testimonio en los comentarios con la frase «Cristo me alcanzó en mi abandono». Cada interacción tuya es un voto de confianza en que este mensaje debe llegar a más personas. Recuerda que al apoyar este canal te conviertes en copartícipe de la misión de llevar la luz del Evangelio a las tinieblas. Y ahora, antes de que termines este video, haz una pausa. Cierra tus ojos por un momento y escucha en el silencio. Más allá de todo ruido, más allá de todo dolor, hay un Dios que te susurra: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. El grito de Jesús en la cruz es la garantía eterna de que sin importar lo que enfrentes, tu vida está sostenida por las manos que llevaron los clavos por amor a ti. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y recuerda, el mismo que gritó, ¿por qué me has abandonado?, hoy te dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta no es una despedida, sino un hasta pronto, porque juntos seguiremos explorando las profundidades del amor que no conoce límites. Amén.